Desde Smart WP queremos dar las gracias a todos los ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro, LexBlogger, Locushost y Arsis. Muchas gracias. Bienvenido a todo el mundo a esta clase sobre revisión de accesibilidad web. Si me permitís, lo primero me voy a presentar un poco para que sepáis quién nos está dando esta clase. Mi nombre es Javier Herrero y bueno, os he dejado aquí un poco mis estudios universitarios y dónde estoy trabajando actualmente. Como podéis ver, mis estudios han estado siempre enfocados al mundo de la informática y poco a poco me he ido especializando primero en desarrollo web y luego en accesibilidad digital. Desde el año 2012 trabajo en Javacoya, que es el departamento de nuevas tecnologías de Spain Castilla y León. Para el que no lo conozca, Spain Castilla y León es una entidad que nació en 1992 y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física. Sin embargo, a día de hoy, por cómo ha ido creciendo la entidad y por cómo ha ido cambiando la sociedad, pues damos perfil a un público mucho mayor. Y de hecho, por ejemplo, en los centros de fisioterapia que tenemos repartidos por toda la región de Castilla y León, puede ir cualquier tipo de persona. Dentro de los diferentes proyectos y programas que tiene, en el año 2012 nació Javacoya, que como os comentaba es el Departamento de Nuevas Tecnologías de Spain Castilla y León, y estamos especializados en el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles accesibles. También realizamos informes de auditoría de accesibilidad, tanto de accesibilidad en dispositivos móviles como en aplicaciones web. Y en este ámbito hemos creado hace poco un certificado web accesible a Spain que lo que hace es aquellas entidades que quieran demostrar que su página web es accesible cumpliendo la normativa vigente, les hacemos una auditoría y en caso de que la aprueben la auditoría o de que hagan los cambios que les indiquemos en esa auditoría, pues les otorgaríamos el sello este que indica que la web es accesible conforme a la legislación actual al respecto. Bien. Después de esta presentación vamos ya un poco con lo que sería la clase y lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de los usuarios afectados y de normativa, muy brevemente la normativa, y luego ya veríamos herramientas para la revisión automática y para la revisión manual de los contenidos de una aplicación web. De cara a los usuarios afectados, o mejor dicho, podría ser usuarios beneficiados por la accesibilidad web, sí que es importante que tengáis claro el concepto de que la accesibilidad beneficia a todo el mundo. Es muy fácil pensar que solamente beneficia al conjunto de estos grupos de usuarios que os he puesto en esta diapositiva, pero lo cierto es que la accesibilidad beneficia a todo el mundo. Algún ejemplo de ello, por ejemplo, es que un vídeo con subtítulos, podemos pensar que los subtítulos son solamente para la persona que tenga sordera, que es quien necesita esos subtítulos. Pero si tú, por ejemplo, vas por la calle, pasas al lado de una obra que hay mucho ruido y quieres ver ese vídeo, pues no vas a poder escucharlo bien, pero si tienes subtítulos vas a poder enterarte de lo que está diciendo ese vídeo, ¿no? Entonces nos estaríamos viendo beneficiados de esa accesibilidad en ese momento concreto. Del mismo modo puede que haya habido un petardo o algo que me haya explotado muy cerca del oído y me haya hecho perder durante un rato la audición. Entonces, pues también en ese periodo temporal también me vendría beneficiado de que el vídeo tenga subtítulos. De hecho, otro ejemplo es yo ahora, por ejemplo, que he sido padre hace relativamente poco, por las noches cuando nos vamos a dormir y le acostamos al niño, la tele la ponemos tan bajo que casi no oímos lo que dicen. Entonces tenemos que ver las series con subtítulos y también nos vemos beneficiados de ello, aunque nosotros no tengamos ningún tipo de sordera. Si bien es cierto, la accesibilidad web beneficia especialmente a ciertos tipos de usuarios, que serían estos grupos que os pongo aquí. Yo me voy a centrar sobre todo en los tres primeros, ¿vale? Porque, bueno, usuarios con discapacidades del habla, por lo general suele haber pocos sitios web en los que haya funcionalidades que requieran interactuar con la voz para hacer alguna de esas funcionalidades, aunque pueda haberlas. Y el último, los usuarios con discapacidades cognitivas y neurológicas, considero que es un grupo tan amplio y son características muy especiales las que hay que tener en cuenta, como el tema de la lectura fácil, que creo que darían para una charla bastante amplia de por sí sola. Entonces, en esta clase simplemente nos vamos a centrar en los tres primeros grupos. Para entender los errores que podemos encontrar en una página web y por qué son errores, sí que es importante conocer las barreras que pueden encontrarse estas personas, las barreras digitales, cuando navegan por Internet. Por ello, el que vayamos a ver este apartado primero.
Dentro de los usuarios con discapacidades visuales entraría gente con ceguera, daltonismo o baja visión. Dentro de baja visión, aquí os pongo unos ejemplos de tipos de baja visión, aunque por lo general se define como aquellas personas que tienen problemas en la vista que no se pueden corregir con gafas. Los usuarios con ceguera, cuando navegan por una página web, las barreras tecnológicas, las barreras digitales que se pueden encontrar que les impiden el acceso a la información, sería, por ejemplo, pues, imágenes que no tienen un texto alternativo o cuya descripción no es adecuada. Es decir, cuando navegan por una página web, si se encuentran con una imagen, que esa imagen está puesta ahí con el objetivo de transmitir algún tipo de información y el que le haya introducido no ha puesto un texto descriptivo asociado a esa página, por ejemplo WordPress cuando insertamos una imagen nos deja un campo para poner una descripción de la imagen. Si esa descripción no ha sido puesta, el usuario que utiliza un lector de pantalla, porque la gente, los ciegos por lo general, navegan con lectores de pantalla, que es un software que va recorriendo el contenido de la página web y les va narrando, les va contando qué es lo que se encuentra, ¿no? Entonces, si esa imagen no le hemos puesto el texto descriptivo, la persona no va a saber qué hay en esa imagen. Y en este sentido también es muy importante tener en cuenta que las descripciones deben de ser breves, no deben de ser muy extensas siempre que se pueda, salvo que la imagen lo requiera. Es mejor no ser muy... dos líneas, como quien dice, más o menos. Y la imagen depende del contexto. A lo mejor una misma imagen, dependiendo del contexto en el que se encuentre, tiene diferentes descripciones, ¿vale? Es algo también que hay que tener en cuenta. Entonces, es importante que tengan una descripción y que la descripción sea adecuada para el contexto en el que se está utilizando. Otras barreras que encontraríamos serían imágenes que tienen texto dentro de la propia imagen, porque los lectores de pantalla no van a saber descifrar el texto que tiene una imagen. Un ejemplo muy común de esto son carteles. Por ejemplo, un cartel de una actividad. Hemos hecho una actividad, ponemos la noticia de ello en la web y colgamos el cartel donde viene toda la información. Bien, pues una persona que utilice el lector de pantalla no va a poder acceder a la información de ese cartel. Metemos toda esa información en la descripción, en el texto descriptivo que os comentaba antes, pues a lo mejor es demasiada información. En ese caso, lo más adecuado es en el propio contexto de la noticia volver a repetir el contenido que viene en el cartel, ¿no? Porque a lo mejor no solamente vamos a beneficiar a personas con ceguera, sino más adelante, como vamos a ver con las personas con baja visión, les va a afectar, les va a beneficiar a mucha gente. Y sobre todo también hay que tener en cuenta que Google tampoco descifra los contenidos de las imágenes, los textos que hay dentro de las imágenes. De forma que de cara al posicionamiento web también nos vamos a ver beneficiados de poner ese texto en el propio artículo. Lo que sea, en este caso, la información de la actividad que fuéramos a hacer, del curso que fuéramos a hacer que hay en el cartel. Vale, más barreras que pueden encontrar las personas con ceguera es pues vídeos que no tienen una descripción. A ver, vídeos que cuando los escuchas por sí solos sin ver el vídeo no te aporta toda la información que da el vídeo cuando lo vemos, ¿no? Es decir, que pasen cosas en el vídeo que no quedan reflejados en el audio, de forma que si no hay una transcripción adecuada de ese vídeo, la persona con ceguera no va a saber, no va a obtener la información importante que tenía ese vídeo. Y pues más barreras serían las tablas o los formularios mal etiquetados. Las tablas porque los usuarios lectores de pantalla les van a leer las tablas en línea a línea, de forma que si la tabla es compleja y tiene celdas combinadas, pues va a ser un poco complicado el poder comprenderlas por su parte. Y los formularios muchas veces porque cada formulario tiene que tener todos los campos donde podemos meter datos, tienen que tener una etiqueta asociada a ese campo para que el usuario sepa, el usuario del lector de pantalla sepa a qué está asociado ese campo, qué contenido tiene que meter, ¿vale? Que muchas veces la etiqueta que sí que va al lado del campo, hay veces que no está puesto, o sea, visualmente nosotros lo vemos que está al lado del campo, pero muchas veces no está puesto en el código con la etiqueta label, que es la que corresponde, y además hay que relacionar un campo con el otro, de forma que sepa que esa etiqueta se corresponde con ese campo, ¿no? Entonces, esto, si no está bien implementado, puede hacer que un usuario que utiliza lector de pantalla pase por un formulario, por los campos de un formulario, sin saber qué se le está pidiendo en cada uno de esos campos, para qué son cada uno de esos campos. Vale, las personas que tienen daltonismo o ceguera a un color o a varios colores,
la mayor barrera que van a encontrarse es que se haga uso del color para transmitir información, ¿vale? Aquí os pongo dos ejemplos muy típicos. El del metro se utiliza bastante porque nosotros vemos una imagen de metro con las líneas de colores y tenemos muy claro que cada línea, pues cada color representa una línea, es muy fácil seguirlo. Pero una persona que solamente vea en escala de grises vería una imagen como la que tenemos a la derecha, que es un mapa en blanco y negro del metro, que ahí ya es muy complicado seguir cada una de las líneas que hay en, en ese mapa. En este sentido hay, por ejemplo, el metro de Londres tiene un mapa accesible en este sentido, ya que cada una de las líneas, en vez de estar representada con colores, pues una está representada con puntitos, otra con una línea doble, otra con una línea más gruesa, pues de forma que consigue hacer un mapa accesible en el cual no se transmite la información solo a través del color. Otro ejemplo sería el que ponemos a la izquierda, vemos que su saldo es de 100 euros en azul, que suena positivo, y su saldo es 100 euros rojo, que suena negativo, ¿no? Que estamos en negativo. Sin embargo, muchas veces estos usuarios utilizan hojas de estilo propios cuando navegan por internet para poder resaltar más los contenidos a colores que ellos perciben mejor, de forma que en este ejemplo vería su saldo es 100 euros las dos veces igual, de forma que no sabría cuándo está en positivo y cuándo es negativo. Un error muy común que se comete en este ámbito es el tema de los enlaces, de los hipervínculos. Muchas veces en las páginas web tenemos párrafos dentro de una noticia en la cual es todo texto, pero luego entre medias del párrafo hacemos referencia a algo y ponemos un enlace, ponemos un hipervínculo. Y muchas veces ese enlace se transmite solo con el color. Por lo general con el color azul se suele utilizar mucho, aunque a veces por CSS pues se ponen otros colores. Pero si a mayores del color no está subrayado, no está punteado, no está encuadrado o no está indicado de ninguna otra forma que eso es un enlace, la persona que no vea bien ese color no se va a dar cuenta de que haya un enlace. A no ser de que por casualidad se le ocurra pasar con el ratón por encima y vea el simbolito de la mano o le haga clic por casualidad y pinche en él, no va a saber que haya un enlace, ¿vale? Pues ese es un error que se utiliza, vamos, que se comete muy frecuentemente de cara a transmitir información a través solo del color. Bien, los usuarios de baja visión, los errores más comunes que se suelen cometer que les afectaría sería el hacer uso de tamaños de fuente absolutos, de forma que cuando se amplía cuando se hace zoom en el navegador, una forma muy sencilla de hacer zoom, para el que no lo sepa, es dando a la tecla control y con la ruletita hacia arriba o hacia abajo hacemos zoom in o zoom out. Y si los tamaños de fuente son absolutos, muchas veces no se van a conseguir ajustar de manera adecuada, de forma que por mucho zoom que hagamos no aumenta el tamaño de la letra. Esto también nos pasaría si cuando hacemos zoom la web no es responsive, no es adaptativa o se desconfigura por completo. A lo mejor al hacer zoom sí que se aumenta el tamaño de letra, pero no el del interlineado, de forma que se montan unas letras con otras, ¿vale? Estos son errores que a veces pasan y que evidentemente no son errores de accesibilidad porque no facilita el acceso a esos contenidos cuando se amplía el tamaño de letra. Y si se desconfigura la web, si no es responsive y tengo que estar navegando en horizontal a la vez que en vertical, pues hay muchas veces que no nos damos cuenta de que hay un scroll en horizontal y puede que estemos perdiendo información, aparte de que evidentemente pierde usabilidad a la hora de navegar por la aplicación. Otro error también muy común es el tema de los contrastes. Muchas veces utilizamos unos contrastes que decimos, uy, qué bonito queda este color con este otro color, pero no nos damos cuenta de que el contraste es insuficiente, de forma que es difícil transmitir la información y que a veces la gente no es capaz de percibir que hay texto debido a que se ha utilizado un contraste tan malo, ¿vale? Y por último también estaría el tema del texto dentro de las imágenes, como comentábamos antes para las personas con ceguera. Si, por ejemplo, ponemos un cartel que me ocupa el 100% del ancho de la pantalla y yo estoy ampliando el tamaño de la fuente del artículo, de la página, porque necesito verlo más grande, el cartel sigue siendo ese tamaño y si está puesto al 100% de ancho, por mucho que yo amplíe el tamaño, va a seguir ocupando el 100% de ancho, de forma que el tamaño de la letra del artículo sí que se va a ver más grande, pero el del cartel no, va a seguir igual. Entonces, no podríamos ver el contenido mejor. Estaba pensando que esto también de cara a los usuarios de ceguera en color que utilizaban hojas de estilo propio pasaría lo mismo, que por mucho que cambien
las hojas de estilo y puedan cambiar el color del texto o el color del fondo para utilizar CSS propio, cuando el texto está dentro de las imágenes no no van a poder hacer estos cambios. De forma que también es otra barrera que podrían encontrarse. Y bueno, de los usuarios de baja visión, muchos de ellos también utilizan lectores de pantalla para poder navegar, de forma que las barreras digitales que hemos enumerado antes para usuarios con ceguera también les afectaría a los usuarios de baja visión. De cara a usuarios con discapacidades auditivas, distinguimos entre sordera o personas con problemas de audición. Las personas con problemas de audición, por lo general, dependiendo de lo severo que sean los problemas, serán más o menos parecidas a las barreras que van a encontrar las personas con sordera, pero por lo general lo resumiríamos en estos tres apartados. La falta de subtítulos o transcripciones de audio en los audios y vídeos. Incluso muchas veces, en caso de que la sordera sea prelocutiva, es decir, que la obtuvieron antes de empezar a hablar, se van a ver beneficiados de que el vídeo además tenga un intérprete de lengua de signos española, incluso más que si tuviera simplemente subtítulos, ¿vale? Si la sordera es poslocutiva, por lo general, con los subtítulos suele ser suficiente. También si hay contenidos, párrafos muy largos de información, muchas veces se ven beneficiados de que tengan imágenes que ayuden a aportar información sobre el contenido que estamos hablando. Sobre todo cuando el lenguaje es muy técnico, es muy importante el poner imágenes que ayuden pues eso, a comprender el contenido. Y de lo que comentaba, ya no solamente para personas con sordera, sino para todo el mundo, es más fácil acceder a la información, a comprender los contenidos, si ponemos imágenes en textos técnicos muy largos que ayuden a contar ese contenido. Y pues evidentemente también se verían beneficiados del tema de la lectura fácil, de si hay contenidos escritos en lectura fácil, pero al igual que todo el mundo. Y por último, los usuarios con discapacidades físicas o motoras, pues también estos usuarios muchas veces utilizan hardware o software propio para poder navegar, herramientas que pues ratones especializados, o a lo mejor solamente pueden navegar por el teclado porque no manejan tienen movimiento suficiente para manejar el ratón, o dispositivos punteadores. Bueno, digamos que tienen sus propias herramientas muchas veces para navegar por las páginas web, y hay que evitar que las páginas web les creen barreras a esos dispositivos a la hora de acceder a la información que contienen. Algunas de las barreras que podrían encontrar estos usuarios, pues por ejemplo, es la limitación de tiempo, que para hacer algo de una funcionalidad dentro de una aplicación haya un límite de tiempo, pues a lo mejor no tienen la misma agilidad que otros usuarios y les cuesta más poder realizar una función, y a lo mejor no les da tiempo en caso de que haya unos límites de tiempo. También muchos de estos usuarios utilizan la navegación por teclado, ¿vale? No sé si lo sabíais, pero cuando tú estás en una página web, pues dándole a la tecla de tabulador podéis ir saltando de enlace en enlace. De forma que si te interesa acceder en alguno de los contenidos, pues le das al intro y ya pasarías a la página del enlace en el que has seleccionado. Si no señalizamos dónde se encuentra el foco, es decir, cada vez que vamos al tabulador y ya pasando de un link a otro, si no se señaliza dónde está el foco en ese link, no vamos a saber, si le damos al intro, dónde vamos a entrar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que el foco tiene que estar siempre señalizado. Y muchas veces existen trampas, por llamarlo de alguna forma, que cuando estamos navegando por el teclado, a lo mejor hay contenidos a los que no se puede acceder a través del teclado. Se me ocurre que muchas veces cuando nos movemos por el menú con la tecla del tabulador, con el teclado, pasamos de unos ítems a otros, pero si uno de los ítems tiene subítems, muchas veces al navegar por teclado no se despliega ese submenú, de forma que de primeras no podríamos acceder a esos ítems, y de hecho ni siquiera sabríamos que ese menú tiene subítems, ¿vale? Ese es un error bastante común. Y luego también otra trampa es que a lo mejor entramos en un componente que luego no nos deja salir de él. Muchas veces los widgets, por ejemplo, de redes sociales, tienen de esto un scroll infinito, que según vamos llegando al final se cargan nuevos contenidos y te aparece más abajo. De forma que si yo, navegando por teclado, entro dentro de uno de estos widgets, a lo mejor luego ya no puedo continuar en el resto de la página web, y en ese widget es lo más lejos que puedo entrar en la navegación por teclado de esa página web.
Bueno, se me ocurre que si hiciéramos la navegación inversa, es decir, que con el Shift tabulador, si el tabulador es para ir adelante, si pulso la tecla Shift y tabulador podría ir para atrás, entonces podría empezar a navegar por abajo, pero ya ahí perdemos evidentemente usabilidad de cara al usuario y incluso si hay dos widgets de estos, pues me pasaría lo mismo al contrario, que no puedo acceder a la información que hay entre medias. Y bueno, y por último, pues también formularios que no se tabulan en un orden lógico, pues que cuando le damos al tabulador no me va saltando al campo que tiene al lado, sino que me salta cada vez a uno aleatorio, que también muchas veces, sobre todo por haberlo hecho con prisas o por haber rehecho un formulario que ya estaba hecho, pues es algo que muchas veces nos encontramos y que también sería una barrera que tienen estos usuarios. Bien, de cara a la normativa voy a ser muy breve, simplemente comentaros que pues en España este es el Real Decreto que regula la accesibilidad en los sitios web. Sí que es obligatorio que los sitios web públicos y dependiendo del tamaño de las empresas privadas y las universidades por lo general también tienen la obligación, deben cumplir este Real Decreto, ¿vale? Este Real Decreto a su vez hace referencia a la norma europea al respecto más reciente, que ahora mismo se está de aquí. Esta norma se actualizó en noviembre de 2019 y sí que ha tenido, desde que salió Real Decreto, sí que ha tenido ya varias versiones, por lo que se suele actualizar cada cierto tiempo. Y a la vez en esta norma, en el capítulo 9, se establecen los criterios que se deben de cumplir para considerar un sitio web accesible. Y estos criterios serían una equivalencia de las pautas pautas de accesibilidad al contenido web del W3C, también conocidas como WCAG, que actualmente están en la versión 2.1 y el nivel que se requiere es el AA para cumplir la normativa esta, ¿vale? Estas pautas, aquí os dejo el enlace para los que no las conozcáis. Las pautas WCAG 2.1 se actualizaron en junio de 2018, es decir, hace casi 2 años, bueno, hace 2 años, de hecho. Y bueno, son relativamente recientes porque las 2.0 eran de diciembre de 2008 y las 1.0 eran de 1999. Por lo tanto, el que tenga 2 años es bastante reciente porque no están trabajando ya en las 3.0, porque esta gente se pone a trabajar siempre ya pensando en lo siguiente, pero les llevará un tiempo presentarlas. De la evolución de las 2.1 a 2.0 sobre todo está que estas pautas tienen más en cuenta el tema de la visualización de páginas web en dispositivos móviles, ¿no? Que hace 12 años pues tampoco era tan frecuente. Las pautas se dividen en 4 principios, que son estos 4: perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez. Y cada uno de estos principios tiene varias pautas y cada pauta una serie de criterios, ¿no? En total, por ejemplo, el primer principio está compuesto por 4 pautas que, sumando todos los criterios que tienen entre ellas, pues da 29 criterios de cumplimiento. Bien. Una vez vista esta pequeña introducción de los usuarios que se ven beneficiados por la accesibilidad web, aunque ya digo que todo el mundo se ve beneficiado por su implementación, y la normativa, vamos ya con la revisión automática y manual. Primero vamos a ver herramientas para la revisión automática de la accesibilidad web. Para empezar os he dejado aquí 2 enlaces, uno de la Universidad de Alicante y otro de Olga Carreras. La Universidad de Alicante yo creo que es la universidad de España que más investigación y más conocimiento tiene sobre accesibilidad web. Desde luego, cuando buscas información es muy frecuente encontrarte con recursos de la universidad o de profesores de esta universidad. Y del mismo modo, las carreras, pues yo no sé si será la persona de España que más sabe de accesibilidad web, pero a veces da la impresión de que es así, porque también cuando buscas información sobre accesibilidad web, raro es que no haya escrito antes esto Olga Carreras en su blog sobre ello. Yo cuando en mis estudios y en mis trabajos, siempre que he buscado información de algo concreto, pues al final la mayoría de las veces con uno de estos 2 recursos me han dado respuesta a mis dudas. Aquí os he dejado, como os comentaba, estos 2 enlaces, ¿vale? Ahí me veis. Que corresponden a una serie de herramientas, una serie de aplicaciones que nos ayudan para la evaluación de la accesibilidad web. En el caso de la Universidad de Alicante lo podemos ver que está dividido aquí en diferentes categorías. Si entramos en conjuntos de navegadores, pues vamos a ver aquí diferentes herramientas que nos ofrecen para cada uno de los navegadores, pues herramientas para subtitular, trabajar con el color, bueno,
está dividido por categorías, mientras que en la página de Google Carreras tenemos aquí un listado, hay un pequeño índice primero para tener idea de lo que nos vamos a encontrar en la página web, pero como podemos ver es una página web enorme que tiene muchísimas herramientas. Por supuesto, evidentemente, nosotros cuando vayamos a hacer una revisión de accesibilidad no necesitamos utilizar todas estas herramientas. Por ejemplo, para el contraste, pues a lo mejor tienen 10, 15 herramientas diferentes y con una nos va a bastar, ¿no? Pero bueno, por lo general son herramientas muy útiles que nos van a ayudar a que podamos evaluar la accesibilidad de un sitio web. Luego el W3C nos deja estas dos herramientas, una para la validación del lenguaje de marcado y otra para la validación de las hojas de estilo. Validar tanto el lenguaje de marcado como las hojas de estilo es muy interesante porque si son válidas en una página web, como os pongo aquí abajo, podremos asegurar que la compatibilidad de esa página web entre distintos navegadores, o sea, entre distintos agentes de usuario, es decir, navegadores. Quiere decir que si es válida y tiene el lenguaje de marcado y las hojas de estilo válidos y yo veo bien la aplicación web en un navegador, lo normal es que en principio en todos los navegadores se vaya a ver bien y si es accesible no me vaya a dar problemas en ningún otro navegador. Si no fuera así, pues nos podríamos llevar sorpresas, ¿vale? Y por otra parte tenemos aquí esta lista de validadores automáticos. Hay muchos, yo os he dejado estos porque son los que más he utilizado. Antes no era un complemento para Mozilla, antes había una página web como estos, ahora me parece que solamente la hay complemento, pero bueno, yo los tres que más he utilizado son estos tres primeros y los que más me gustan, los que más suelo utilizar es Tau y Wave. Estas herramientas básicamente consisten en que tú metes una página web, una URL, y te saca un informe de accesibilidad. Bien, esto sobre el papel es muy bonito, ¿vale? Es en plan de, voy a ver si una web es accesible, pues meto aquí la URL y me dice si es accesible, sí o no. No funciona así, no es exactamente. Nos da un pequeño informe que nos va a dar pistas, pero luego ese informe va a haber que saber interpretarlo. A mayores del informe que nos da, vamos a tener que hacer siempre revisiones manuales para certificar que un sitio web es accesible. Es decir, no me basta simplemente con que Tau me diga que hay 0 errores para decir que una web es accesible. Sin embargo, hay muchas páginas web que dicen, mira, somos accesibles porque Tau no me da ningún error o porque la Checker no me da ningún error. Bueno, no siempre... Hay veces que va a ser cierto, que sí que es verdad que son accesibles, pero luego va a haber muchas veces que no, porque a lo mejor la página web tiene muchas imágenes que no tienen una descripción adecuada o que directamente la etiqueta alt, que es donde se pone la descripción en la imagen, está vacía porque lo considera que, claro, Tau no te va a decir que eso es un error porque dice, a lo mejor es que es una imagen decorativa y no necesita descripción. O si tiene una descripción, que a lo mejor la descripción es el nombre del archivo o una palabra en inglés que se ha puesto de manera automática, Tau va a decir, tiene descripción, así que es correcto. Claro, ahí es donde entra ya la revisión manual, que nosotros tenemos que mirar a ver si esa descripción es adecuada a la imagen que está y al contexto en el que está esa imagen, como os comenté antes. Entonces, pues sí que son herramientas que nos sirven de gran apoyo, pero luego hay que saber utilizarlas y hay que saber interpretar también los informes que nos dan. Vamos a ver un poco ejemplo de estas dos herramientas. Aquí, bueno, yo he cogido estas dos webs, que son dos aplicaciones web que han hecho personas conocidas mías, una amiga y un familiar mío, que tienen mucho mérito porque son páginas que se han hecho ellos mismos, son gente que no tiene conocimientos de informática, una persona se dedica a los eventos, la otra persona es fisioterapeuta, pero aún así, pues oye, han dicho yo me voy a hacer mi propia página web, han visto sus tutoriales o han buscado su información por internet y han cogido WordPress y han sido capaces de hacerse sus propias páginas web que cumplen el objetivo, que es informar de su negocio. Claro, yo daba por hecho que estas páginas web no iban a ser accesibles, iban a tener muchos errores de accesibilidad web, porque evidentemente no tienen los conocimientos necesarios para hacer estas webs accesibles. Pero bueno, que aún así, como comento, me parece que tiene mucho mérito que se hayan hecho sus propias páginas web. Y luego, por otra parte, tengo aquí esta otra de la ortopedia CTO, que es una de las últimas páginas que hemos desarrollado nosotros también en WordPress. Vale, si vamos a Tau, nos vamos a encontrar esto, ¿vale? Un formulario donde ponemos la URL y una vez la tengamos le damos a analizar y nos sacaría un informe pues como el que vemos aquí. Este informe, este es el de la tarara, si no me equivoco, sí.
Este informe, vale, aquí ya nos va a decir 77 errores, 367 advertencias y 15 no verificados. Bien, pues a simple vista tiene bastantes probabilidades de que esta aplicación web no sea accesible. Hay que mirar a ver los problemas, pero dando un número tan elevado, pues muy raro sería que Tau se equivocara 77 veces indicando problemas que en realidad no lo son. A veces sí que puede haber algún problema que dices, bueno, pues tampoco es para tanto y no por esto voy a considerar la web no accesible simplemente por este problema. Pero ya cuando son 77, pues hombre, raro sería. Si bajamos un poco más, podemos ver que aquí ya nos describe un poco los problemas. ¿A qué hacen referencia estos problemas, mejor dicho? Como podéis ver, Tau coge las pautas que os comentaba antes del WCAG. En este caso me parece que todavía funcionan sobre el 2.0, ¿sí? Todavía no está actualizado al 2.1, pero bueno, nos sirve bastante porque al final las 2.1 son las 2.0 en las cuales se han metido a un criterio mayores por el tema de los dispositivos móviles, como os comentaba anteriormente. Pero evidentemente para cumplir las 2.1 primero tienes que cumplir las 2.0 porque es un subconjunto de las 2.1, ¿vale? Entonces, Tau nos muestra aquí el listado de pautas y de criterios de éxito, criterios de análisis de accesibilidad y nos dice en cuáles de ellos se ha encontrado errores en caso de la ASPA, los warning, las advertencias que tendremos que analizar a ver si en realidad son errores o no verificados, que son las interacciones que son pues por ejemplo, uso del color, que Tau no es capaz de decirme si se está haciendo uso del color de manera adecuada, o sea, de manera adecuada, si está haciendo uso del color para transmitir información dentro de esa página o no. Eso es algo que tenemos que revisar siempre manualmente. ¿Vale? Las interacciones las tenemos que revisar manualmente, las advertencias tendremos que verificar si eso no es un problema. Tau me dice que puede que lo haya, pero puede que no. Y las X en principio son problemas. Antiguamente Tau te mostraba aquí directamente ya todo el informe más detallado. Hoy en día, si quieres recibir el informe más detallado, tienes que poner aquí tu email y te lo mandan directamente al correo. Si lo utilizáis, tener en cuenta que a mí, por lo general, en la cuenta empresarial que está asociada a Gmail, siempre me lo mandan a spam. Por mucho que le he dicho que no, me lo sigue mandando a spam. Pero bueno, una vez sé que está ahí, pues cuando lo envío me voy directamente a la carpeta de spam a buscarlo. Y si entráis veríais un informe pues, similar a este, ¿no? En el cual ya, pues, si aquí veíamos que el contenido textual nos decía que había 12 errores, pues aquí ya vamos a ver que el contenido textual hay 12 errores, de los cuales 2 son por controles de formulario sin etiquetar. Pues como os comentaba, habrá algún formulario que no tiene la etiqueta label correspondiente o que no está asociada al campo al input correspondiente. O enlaces consecutivos de texto e imagen al mismo recurso. En este caso hay 10 errores como este. Bien, algo que es muy cómodo de este informe de Tau es que si yo ahora me vengo aquí a esta columna, voy a ver que me está indicando los 10 sitios donde se encuentra este error, ¿vale? En este caso los 2 sitios donde estaban los errores del formulario y aquí los 10 sitios donde se encuentra este error. Y si hago clic sobre esta línea, o sea, estos son líneas de código. Si hago clic sobre esta línea, me va a llevar a la línea de código en concreto, esta de aquí, la 615, donde además me marca con la X. Este es el error. Tenemos aquí esta URL, la cual era un error porque eran imágenes y texto consecutivos con el mismo enlace. Vale, pues aquí vemos que tenemos este enlace. Vale, pues fijaros, aquí tengo el mismo enlace que este está. A ver, aquí se abre la etiqueta A y se cierra aquí, ¿no? Vale, pues aquí tengo esta imagen. Viendo el código vemos que tenemos esta imagen que es un enlace a esta página y acto seguido vemos un texto que también es un enlace a esta página. Bien, Tau considera que si tenemos una imagen y un texto juntos, que los dos te llevan al mismo enlace, es un error, porque al final tenemos dos hipervínculos seguidos con el diferente contenido que nos están llevando al mismo sitio. Lo ideal sería que todo ello junto, tanto la imagen como el texto, fueran un único enlace, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el informe de Tau y yendo error a error podemos ver, incluso con las advertencias también, podemos ver en las líneas de código exactas donde se encuentran estos errores. Wave funciona de manera diferente. Wave, para empezar, nos suele dar menos errores que Tau.
No quiere decir que Wave considera que sea más o menos accesible, simplemente es que tiene una forma diferente de contabilizar errores, ¿vale? Si Tau nos va criterio a criterio diciendo, pues este criterio no lo incumples, este tampoco, Wave te dice más, el formulario no... Porque, por ejemplo, aquí el formulario no tiene etiquetas, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, los formularios, si hago una búsqueda de formularios, vamos a ver que los controles de formularios sin etiquetar me hace que haya 2 errores en el criterio número 1, pero también me dice que en el criterio 131 hay otros 2 errores. E incluso puede que más abajo, mira, en comprensibilidad, en el 3.2.2 también, de nuevo, encontramos un error por formularios, que puede que no sea exactamente el mismo, pero muchas veces digamos que un mismo error incumple varios criterios de forma que Tau lo contabiliza como varios errores, cuando luego a la hora de corregirlos, simplemente corregir uno ya te corregiría muchos errores relacionados. Wave, sin embargo, no. Wave, como os iba a comentar, metemos aquí la URL y veríamos un informe similar a este. Es muy cómodo, tiene la gran ventaja de que te lo haces sobre la propia página, ¿vale? Así, de manera que aquí a la izquierda tenemos el informe y aquí a la derecha pues vamos viendo las notas que me ha puesto sobre la propia página. Por ejemplo, los contenidos de las etiquetas que decían antes que Tau que eran un error, aquí los tengo también y si le hago clic, pues mira, ya veo que me lleva aquí. Pues aquí hay un formulario que no tiene etiqueta adecuada, que no tiene etiqueta asociada a este formulario. Probablemente, pues por lo que veo que haya puesto aquí el simbolito de búsqueda. Visualmente sabemos que esto es un formulario de búsqueda, pero el usuario del lector de pantalla que no ve que aquí hay la lupita, va a pasar por este formulario, le va a decir que hay un input, que hay un campo de un formulario, pero no va a saber la funcionalidad de ese formulario, que puede meter ahí y qué resultados les va a dar. Tau, mira, perdón, Wave sí que te da los errores de contraste, Tau por lo general no suele hacerlo. Hay otras herramientas que son muy cómodas, que pues, a lo mejor te puedes seleccionar una zona en la que tú creas que puede haber errores de contraste y te mide, te marca de una manera u otra lo intenso que sería esos colores, ese contraste entre el fondo y el contenido. Pero bueno, aquí ya, por ejemplo, si le damos a alguno de estos, pues mira, este me está llevando aquí, que hace referencia pues a esta línea de puntitos que hay aquí, que a priori es decorativa, pero como está implementado con carácter a carácter, pues esto evidentemente tampoco es muy accesible haber hecho esto así en vez de por código. Esto, fíjate, esto a lo mejor no te da error como tal, te está dando error de contraste, pero no te está dando error de que esto un lector de pantalla te va a leer guión. Pero bueno, pues esto es la revisión manual que hay que hacer, porque las herramientas estas no siempre te van a transmitir todos los errores que pueda tener la aplicación web. Si seguimos bajando, pues vemos alertas que dan también pues warnings, como el que tenía Tau, características, y aquí quería llegar, estructura de la página web. Podemos ver que tiene un encabezado de nivel 1, adecuados, lo ideal es que solamente haya uno. En este caso hay uno de nivel 2, del que colgarían 2 de nivel 3, que luego cada estos tienen no sé cuántos, 28 de nivel 4 y luego 51 de nivel 5. Esto es rarísimo, o sea, encabezados de nivel 5 no se suelen utilizar, y que haya 51, evidentemente aquí hay algo que probablemente se esté haciendo mal. Si vemos, pues ya nos estamos dando cuenta de que aquí esto es un encabezado de nivel 5, cuando en realidad es texto, ¿vale? Aquí se están utilizando los encabezados para dar formato a los contenidos, algo que nunca se debe hacer. Esto debería ser texto normal, y bueno, esto sí se considera que es un título, me parece bien que sea un encabezado de nivel 4, pero esto no debería de ser nunca un encabezado. De hecho, creo que aquí si le damos a estructura, mira, aquí en estructura ya podemos ver mejor aún que el encabezado de nivel 1 me dice que es esto. El encabezado de nivel 2 es todo este texto. Todo este texto tampoco debería de ser un título. Todo esto estará, no sé si haciendo clic aquí me lleva. Sí. Todo esto de aquí tampoco debería ser un título. Otra vez más está utilizando los encabezados para dar formato al texto. Bien, bueno, pues vemos ya un poco cómo funcionan Tau y Wave. Cada uno tiene su forma de
de proceder. Wave es muy cómodo, que lo vemos sobre la propia página, y Tau es muy cómodo si queremos ser estrictos respecto a las normativas, a las pautas de WCAG, ¿vale? Y bueno, pues visto, no sé si aquí tenemos también el ejemplo de fisioterapia de Llanes, que mira, aquí por ejemplo podemos ver en la estructura que había un salto de encabezado, que se ha saltado del H1 al H3. No, esto es algo que tampoco se debe hacer. Los encabezados tienen que tener una estructura, una jerarquía lógica, estructural, es decir, que no puede haber encabezados de nivel 3 si no había antes uno de nivel 2, ¿vale? Y al final esto funciona un poco como un periódico, ¿no? Tenemos lo que sería el título del periódico, que está arriba, que es un encabezado, en este caso de H1, que sería fisioterapia Mikine, que me parece correcto. Luego tendríamos un encabezado de nivel 2, que sería el título de la sección, en el caso del periódico, o en esta página, en la sección en la que nos encontramos dentro de la página. Y luego de ahí puede haber subtítulos, que serían el encabezado de nivel 3, y cada uno con el texto de su contenido, ¿no? O bueno, sea la estructura que sea, pero que siempre guarde coherencia. Que no haya saltos de encabezados, ni que haya encabezados seguidos sin contenido entre medios, encabezados del mismo nivel, porque por ejemplo, si tenemos dos encabezados del mismo nivel seguidos, estos de H3, yo no sé si... No, mira, hasta aquí sí que está bien implementado. Pero si tuviéramos contenidos encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre medias, no tendría sentido, porque aquí, por ejemplo, este H5 y este H5, si esto fuera un título, que no lo es, y esto otro título, H5, H5, tenemos dos encabezados seguidos del mismo nivel sin contenido entre medias. No tiene sentido, porque tú nunca vas a poner, en un periódico no ves dos títulos seguidos sin que tenga contenido entre medias. No tiene ningún sentido. Sería a lo mejor si es un subtítulo del primero, pero en cuyo caso ya sería un nivel inferior. Pero no puede haber dos encabezados del mismo nivel, y de hecho Tau sí que te lo da como error. Yo no sé si aquí dentro de los errores Wave lo considera como tal, porque ya digo que cada uno tiene sus propios procedimientos. Aquí no lo veo, pero Tau sí que es muy probable que si vamos aquí, vamos a buscar dos encabezados, mira, dos encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre ellos, 45 errores. Vale, pues fijaros, de los 77 errores que había, 45 son por este fallo. Si cambiáramos esos H5 y los pusiéramos con formato de texto, pues ya 45 errores que no tiene. Evidentemente, la web va a tener muchos más de esos 77 que nos está marcando Tau, por lo que os comentaba de la revisión manual. Vale, pues si queréis vamos a continuar un poco ya con la revisión para que no se nos acabe el tiempo, y vamos ya con la revisión manual de los contenidos de una página web. Teniendo en cuenta que la mejor revisión que se puede hacer es que una persona con discapacidad, con necesidades al estilo del usuario de lector de pantalla o otras personas... perdón, que no me he ido, no he cambiado a la diapositiva. Ahí estamos. Vale. La mejor revisión que se puede hacer es que una persona con estas necesidades haga él la revisión, porque no vas a tener que ponerte en su lugar. Simplemente ellos te van a decir, pues a esto no puedo acceder, a esto no sé qué hay aquí. Y claro, de hecho lo ideal es que estés tú delante de él mientras navega para percibir esos accesos o inaccesos que va a tener a la información. Pero como muchas veces esto no se puede, y evidentemente no vas a poder hacer esas simulaciones con cada uno de los tipos de personas, incluso de los tipos de usuarios, incluso muchas veces a lo mejor algunos usuarios con un lector de pantalla lo utilizan de una forma y acceden por el software que utilizan, y otros con otro, pues bueno, al final sí que propongo aquí una serie de revisiones manuales. Habría que hacer muchas más, pero bueno, esto sería un decálogo, por decirlo de alguna manera, de las 10 variables donde más errores se suelen encontrar y que más tenemos que tener en cuenta a la hora de revisar los contenidos de una página web, ¿vale? Lo primero de todo, los encabezados. Lo que os comentaba antes, que tengan una estructura jerárquica lógica. No puede haber un encabezado de nivel 4 si antes no hay uno de nivel 3 y si antes no hay uno de nivel 2. Y por supuesto siempre tiene que haber uno de nivel 1. Lo ideal para mí es que solo haya uno de nivel 1, ¿vale? Que sería el título del sitio web, ¿vale? Para que cuando estamos en cualquier página de sitio web sepamos en qué sitio web estamos, y eso lo marcamos con el encabezado de primer nivel.
Por supuesto, también un uso lógico y nunca dar formatos para resaltar texto, ¿vale? Lo que hemos visto antes, por ejemplo, en la web de la Tarara, que se utilizaba para resaltar texto cuando no eran títulos. Las imágenes, pues lo que os he comentado ya, tienen que tener un texto descriptivo. WordPress además nos lo deja muy fácilmente. De hecho, WordPress es una cosa, cuando metemos la imagen en la galería de medios, nos deja ponerle un texto descriptivo asociado a esa imagen, ¿vale? Por lo general va a ser muy útil que cuando utilicemos esa imagen siempre utilices el texto descriptivo, pero como os comenté antes, muchas veces depende del contexto en el que estemos utilizando, ese texto va a ser adecuado o no. Entonces, cuando la insertemos, si el texto descriptivo que habíamos puesto en un principio es el adecuado, perfecto. Pero si no lo es, habría que cambiarlo, ¿vale? Y bueno, pues también, como os hemos comentado antes, imágenes que tengan texto en su interior, siempre que se puedan evitar, mejor. Y si lo queremos poner, pues porque el cartel de la actividad que vamos a hacer o del curso que tenemos es muy chulo y lo queremos poner sí o sí, me parece muy bien, pero la información que estemos dando en esa imagen la tenemos que poner también de manera alternativa en el propio texto del artículo que hayamos creado. De cara a los vídeos, que tengan siempre subtítulos y o intérprete de lengua de signos española, LS es lengua de signos española. Si esto no se puede, pues una transcripción del vídeo sería ideal y si no, pues siempre alternativas. Si hay que tener en cuenta que hay usuarios que no van a poder ver el vídeo y hay usuarios que no lo van a poder escuchar. Entonces, si tanto de manera visual como de manera auditiva vamos a transmitir información importante, vamos a tener que ofrecer esa información siempre con alguna alternativa. De cara a los enlaces, otro punto más a tener en cuenta. Cuidado con los enlaces sin contenido. Aquí es un error muy frecuente poner una imagen que sea un enlace a algo. Si esa imagen no le hemos puesto un texto descriptivo asociado, para el lector de pantalla va a ser un enlace vacío, va a ser un enlace que el usuario no va a saber a qué destino le va a llevar cuando haga clic en él, ¿vale? Y eso es un fallo muy grande de accesibilidad. Del mismo modo, enlaces con mismo texto y diferente destino. Este error también se suele ver mucho pues en vistas, por ejemplo, de una vista de noticias de los posts de WordPress, la típica vista en la que nos aparecen ahí todas las noticias o todos los posts de una categoría y ponemos un texto introductorio y al final del texto introductorio el enlace de leer más. Vale, pues de cara al usuario lector de pantalla, cuando navegue por teclado y vaya pasando de un enlace a otro, va a obtener 10 enlaces seguidos de leer más sin saber qué le va a leer más. Y cada vez que cada uno de esos enlaces a leer más le va a llevar a un destino diferente. Entonces ahí lo ideal sería que el texto fuera leer más del post y poner el título del post, leer más de la noticia y poner el título de la noticia, ¿vale? Eso sería lo ideal. Y bueno, también es muy importante cuando creemos hipervínculos que nos lleven a ventanas nuevas o a pestañas nuevas del navegador, avisar de ello, ¿vale? Para ello podemos avisarlo pues o a través del código, no se suele recomendar hacerlo a través del título, pero bueno, es mejor eso que nada. Lo ideal sería, pues incluso en el propio texto, poner entre paréntesis, se abrirá una nueva ventana, aunque muchas veces si esto hace que quede más feo el contenido de la página, pues muchas veces con un icono pequeñito, hay un icono que se suele utilizar mucho, que es como el de dos cuadraditos con una flechita para arriba, que indica que eso se va a abrir en una nueva pestaña, ¿vale? Pues los usuarios que están acostumbrados a ellos, incluso el icono, por cierto, tiene que tener su texto descriptivo al respecto para los usuarios de pantalla, que indique que se abrirá una nueva ventana. Bien. Otro punto más a tener en cuenta, el contraste y uso semántico de los colores. Ya os comenté antes que hay herramientas que nos van a ayudar a saber si el contraste es el adecuado. Wave ya hemos visto que nos da también pistas para que analicemos los posibles errores de accesibilidad. De cara al texto e imágenes de texto, el contenido de una noticia, de un artículo, el contraste que tiene que tener es con una relación 4.5-2.1. Esto no nos dice mucho visto así, pero bueno, las herramientas muchas veces nos permite distinguir si estamos analizando contraste de texto de una noticia o si estamos analizando el contraste de títulos o de textos a gran tamaño, en cuyo caso la relación tiene que ser 3.1, que es menos, ¿vale? Y como os comentaba antes, no hay que hacer nunca utilizar solo el color para transmitir información, ¿vale? El tema de los enlaces que os he comentado antes es un ejemplo muy habitual, pero puede haber más casos en los que
Para continuar pulsa el botón rojo, muy bien, y si yo no distingo bien del color rojo del color verde y tengo un color rojo y un color verde, ahí evidentemente no está siendo accesible esa información si no pongo más, si el botón no tiene ningún tipo de texto adicional que me transmita la información de manera alternativa. El tamaño del texto, otro punto a revisar, también lo hemos hablado antes, uso de medidas relativas y que quede bien y no se descuadre la página web por lo menos hasta un zoom de 250. Si es a 300, pues mejor aún. Pero por lo menos que haciendo un zoom de 250 la web se adapte, los diferentes contenidos de la página se me adapten en la ventana para que no se descuadre y no se monten los textos unos con otros y seamos capaces de poder comprender perfectamente la información del sitio web con un zoom de este tamaño y que todos los textos se amplíen correspondientemente. Los formularios que tengan un método estándar de envío, es decir, no me vale simplemente el campo de búsqueda que si le doy al intro se haga el envío. No, a mayores tiene que tener el botoncito siempre de envío, ¿vale? Y por supuesto, que lo que hemos hablado ya más de una vez, que tengan todos los campos su correspondiente etiqueta. Además, a nivel de código tiene que estar asociado la etiqueta con el campo del formulario. Si no, podría haber un poco de desbarajuste y no saber si la etiqueta corresponde a ese campo o al que está más abajo, ¿no? Muchas veces los diseñadores nos juegan más pasadas en este sentido. Las tablas de datos, como os comentaba antes, si pueden ser problemas de accesibilidad, por lo general si se pueden evitar mejor, porque así si no hay tablas de datos, pues tablas de datos, no va a haber problemas de accesibilidad relacionados con tablas de datos, evidentemente, pero sí que es verdad que muchas veces vamos a poner contenidos que la mejor forma de presentar esos contenidos es a través de una tabla. Pues bien, si no queda otro remedio se utiliza y eso sí, sí que se recomienda poner siempre los atributos de título y de resúmenes, el summary y el caption, al revés, de hecho caption y summary, caption para títulos y summary para summary para los resúmenes. Y tener en cuenta que además estos dos atributos nos van a ayudar para el posicionamiento web. También las tablas tienen que tener siempre encabezados. No sé si tenéis conocimientos de HTML, pero bueno, las tablas por lo general se crean columnas, por decirlo de alguna forma, con los TRs y las filas, las celdas, perdón, con TDs. En caso de que sean encabezados tienen que ser THs y tienen que tener una estructura lógica, ¿vale? Los encabezados tienen que ir siempre en la primera fila y en todo caso como mucho en la primera columna, pero no utilizar los encabezados donde no se corresponden. Esto a los usuarios de lector de pantalla les va a ayudar mucho a la hora de comprender la tabla y luego a la hora de navegar por ella, porque a lo mejor si es una tabla muy grande, cuando la leen en serie se andan perdidos, pero sí que pueden saber cuál es el encabezado correspondiente a una celda en concreta dentro de la tabla. Evitar siempre el uso de celdas combinadas. Visualmente a veces queda muy bonito, pero no es nada accesible, Y por supuesto, hoy en día ya no se utilizan las tablas para maquetar, pero antiguamente en las primeras páginas web se maquetaban a través de tablas. Y todavía durante muchos años se ha seguido utilizando las tablas para la maquetación. A día de hoy, sobre todo por el tema del diseño responsive, por el diseño adaptativo, ya ha desaparecido, pero bueno, todavía podría darse el caso de encontrar o incluso dentro de un propio artículo puede que queramos alguien que no tenga conocimientos de programación, alguien que no haya desarrollado la plantilla y simplemente esté creando un contenido, un nuevo post, y para maquetar el contenido de ese post esté utilizando una tabla para darle formato. Pues es algo que hay que evitar siempre. Las tablas no se utilizan para maquetar, las tablas se utilizan para mostrar contenidos y siempre, vamos, solamente cuando sea necesario o sea posible. Bueno, y para acabar, los dos últimos puntos, la accesibilidad a través del teclado y la navegabilidad. La accesibilidad a través del teclado, también os he comentado un poco, que se muestre el foco, que cuando estamos navegando con el tabulador, que se sepa siempre dónde está el foco. De hecho, mira, por poneros un ejemplo, en la página web, que además hasta al final no hemos interactuado nada con ella, en la página web está de la Ortopedia CTO, cuando navegamos con el tabulador, ahora vamos a esto que sale aquí arriba, si os dais cuenta, me está marcando con un cuadradito punteado dónde está el foco, ¿vale? Si yo ahora le diera al intro, accedería a alguno de estos contenidos, a estas secciones. Incluso ahí pues por la red social de Facebook, ahí el de Instagram, aquí estamos en el campo del buscador,
que ha cambiado el formato, ahora está en el cuadrado, y ahí ya nos está marcando la lupa. Cuanto más se marque el foco, si aquí lo tenemos marcado con una línea punteada finita, pero si fuera más gorda, incluso si fuera más llamativa, con un amarillo fosforescente muy cantoso, pues cuanto más cantoso, más accesible va a ser. Esto es así. Lo que pasa es que además se pelea también con el diseño de cara a que luego quede bonito. Esta es la señalización del foco que os comentaba, que para saber dónde está una página web pues es imprescindible. Dónde se encuentra el foco dentro de una página web a la hora de navegar por ella. Evitar las trampas que os comentaba antes, que muchas veces nos dejan atascados en sitios web, o muchas veces, de hecho ahora que me acuerdo, aquí en la página de fisioterapia, si no recuerdo mal, aquí al navegar, fijaros, aquí al navegar sí que me está marcando el foco correctamente, ¿vale? Sí que vemos que dónde estamos en el menú, pero no puedo acceder a los subítems que hay dentro de este menú. Si paso el ratón por encima, sí que veo que aquí hay subítems, pero cuando estoy navegando simplemente con el teclado, con el tabulador para adelante o para atrás, con el shift tabulador, no puedo acceder a esos contenidos, ¿vale? Y con las flechas tampoco me deja. Ahí me ha parecido, pero porque está el ratón encima, ¿eh? Pero con las flechas tampoco puedo acceder a los contenidos que hay dentro de estos diferentes ítems, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí tendríamos una trampa de contenidos a los que no se pueden acceder. A ver, volvemos a la presentación. Vale, pues eso, que tenga acceso a cualquier tipo de contenido de la página web o funcionalidad, que no haya trampas y el foco siempre señalizado. Y por último, la navegabilidad. En la navegabilidad vamos a resaltar simplemente tres conceptos. Uno, que tenga títulos descriptivos, que cada página dentro del sitio web tenga títulos descriptivos. Ahora pasamos al navegador y os muestro ejemplos. Además aquí me he quitado la cámara. Tampoco es que sea muy guapo, pero es lo que hay y así por lo menos me veis un poco. Vale, los saltos de bloques. Sí que es muy importante para los usuarios que utilizan un lector de pantalla que utilicen, o sea, que la página web tenga saltos de bloques para que cada vez que entra en la página web, según estamos navegando, cada vez que cambia de página dentro del propio sitio web a una página diferente, que el lector de pantalla no tenga que repetir de nuevo todo el menú, toda la cabecera y pueda saltarse directamente al contenido principal. Y luego también la ubicación en la que nos encontramos dentro de una página web es bastante... esto en general para todo el mundo, vuelvo a lo de siempre, esto es muy accesible para todo el mundo. Yo muchas veces estoy dentro de una página web y es en plan de, ¿pero en qué sección estoy metido? Bueno, pues si justo debajo del título o entre el menú y el título me aparece la ruta en la que estamos, las migas de pan, es decir, tú estás en este apartado, en esta sección y en este subapartado, ¿no? Y ahí, pues mira, ya sé dónde estoy ubicado dentro del sitio web, e incluso muchas veces si cada uno de esos contenidos de las migas de pan son clicables, son enlaces que me permite ir a ese apartado anterior, pues también me va a hacer más fácil el acceso a esa información, ¿vale? Respecto a los títulos descriptivos a los saltos de contenidos de bloques, a ver un momentín que me vengo yo al navegador, vale. Por ejemplo, esta página, la de Ortopedia CTO, cuando empezamos a navegar con el tabulador, lo primero que me sale es saltar a la navegación principal. Si yo ahora le doy al intro, ¿vale? Me llevaría al contenido principal de la página, que es decir, me salta todo el contenido del bloque del menú, me salta las redes sociales, me salta el buscador, porque todo esto en todas las páginas es igual y no lo quiero escuchar. A lo mejor lo quiero escuchar la primera vez que entro, pero no en cada una de las páginas en las que me meto quiero que no se me repita esta información. Entonces, en este caso ya me ha saltado al slider que tengo aquí, que tendrá las diferentes imágenes con su correspondiente descripción, sobre todo si tiene texto dentro, que como os comentaba habría que evitarlo, pero muchas veces pues visualmente sí que tenemos que utilizar este tipo de elementos, que por ello hay que ponerle la descripción correspondiente en la etiqueta alt. Y bueno, también de hecho, si volvemos aquí al inicio, espera un segundo que la recargo. Bueno, espera, de hecho, si os fijáis aquí en la barra, pone el Site Navigation, porque al haber saltado al contenido principal, lo hace saltando a la etiqueta que hay internamente en el código y por eso pone ahí arriba el Site Navigation. En este caso, en esta plantilla, además de saltar a la navegación principal, saltar a la navegación principal, también se puede saltar al contenido principal, que sería el contenido del artículo, o al pie de página, que directamente pues, nos llevaría a la información que tenemos aquí al pie de página. Y
Y del mismo modo, si no recuerdo mal, eso es cuando en esta página, si hago aquí, o sea, que estoy navegando por los diferentes enlaces que hay en el slider, y al final de la página, del contenido principal, me sale también un saltar al contenido de bloque para volver a la navegación principal y así no tengo que escuchar todo el pie. Bueno, este no es tan imprescindible, pero el que sí que suele ser muy imprescindible es que nada más empezar la página web tenga aquí el de saltar al contenido principal, ¿vale? Para poder saltar el menú, el bloque del menú. Y bueno, los títulos descriptivos que también tenía de cara a la navegabilidad, ¿qué quiere decir? Que yo en todo momento me meta en la página en la que esté, dentro de la página de la ortopedia de CTO, me tiene que marcar arriba aquí en la pestaña, a ver si hago así, seguís viendo, no, me he ido, ¿verdad? Bueno, a ver si no cierro todas. Vale, podéis ver ahí que el título de la página es ¿Quiénes somos? Ortopedia CTO. ¿Vale? Es imprescindible que el título sea descriptivo en este sentido, que por un lado me dé información de en qué página web estoy, en qué aplicación web estoy, que en este caso sería en la de Ortopedia CTO, y que a mayores me diga en qué apartado estoy dentro de la página web, que en este caso sería sección ¿Quiénes somos? Hay dos modalidades, una es la de poner primero el sitio web y luego a continuación la sección, y otra al revés, que primero me ponga la sección en la que estamos, como es este caso, y después la página web. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, realmente cualquiera de ambas, de las dos sería válida, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poco todo lo que os venía a contar. Sí que, claro, comentaros que evidentemente con esto que os he enseñado yo tampoco vais a poder certificar que un sitio web es accesible cumpliendo la normativa vigente, que suelen ser bastante estrictas, pero bueno, sí que os va a ayudar para saber si vuestra página web que habéis hecho en WordPress o la página web de quien os lo solicite es más o menos accesible, y si cumpliera todo esto, pues aunque no sea estrictamente accesible según la normativa vigente, sí que va a facilitar muchísimo el acceso a los contenidos a las personas que tengan alguna necesidad especial a la hora de acceder a la información y a la hora de navegar por Internet. Y bueno, pues eso es todo. Aquí os dejo mi correo electrónico y bueno, pues si también en caso de que queráis o estéis interesados en una auditoría de accesibilidad ya pues más seria, pues bueno, aquí tenéis también el correo electrónico de Aspain Castilla y León que tenemos asociado a este tipo de trabajos. Y bueno, pues sin más, que espero que hayáis aprendido mucho, espero que os haya gustado esta clase y espero que nos veamos muy pronto. Un saludo. ¿Te ha gustado la charla? Si es así, no dudes en darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube y, por qué no, crear tu propia cuenta en la comunidad de Trinchera WordPress y conectar con el resto de WordPresses. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!